El doctor Leonardo Curcio es investigador adscrito al área de estudios geopolíticos y estratégicos del CISAN UNAM. Es doctor en Geografía e Historia con especialidad en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia, miembro de la Comisión Dictaminadora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y profesor de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido. Gracias, Guadalupe, gracias por tu excelente moderación. Saludo a quienes nos acompañan aquí, por supuesto, a quienes en la transmisión en directo han seguido este interesantísimo coloquio. Yo quiero agradecer a nuestro rector. El día de hoy nos demostró que su liderazgo académico quedó claramente acreditado y su presencia en este seminario es verdaderamente estimulante. Agradezco, por supuesto, al Colegio Nacional, que reúne a lo más granado del pensamiento en distintas disciplinas, a su presidenta que nos haya acompañado el día de hoy, a los colegas, agradezco a la directora del CISAN y a todos mis compañeros del centro, por supuesto a todos los que aceptaron estar el día de hoy en este interesantísimo coloquio. ¿Y qué puedo decir de trabajar con José Ramón Cosío? Una fuente permanente de inspiración, para mí una satisfacción enorme compartir con él este trabajo. Gracias, doctor. Y bueno, pues déjenme entrar en materia. Yo digo que las relaciones entre México y Estados Unidos han tenido una mirada particularmente fuerte desde el intergubernamentalismo, lo cual es perfectamente normal, gobiernos que se hablan con ellos. Hay una mirada jurídico y política también muy fuerte, tratados, convenios, directivas. Hay una mirada también en este caso corporativa, cómo se relacionan las empresas unas a otras, pero hemos dejado de lado, no es crítica, simplemente es un elemento complementario, las intersubjetividades o las relaciones entre las naciones y las comunidades, que son igual de importantes para entender cómo funcionan las comunidades y cómo proyectan en los tiempos actuales la complejidad que hoy vemos. En su campaña, Donald Trump reiteró que la frontera sur era el lugar más inseguro del planeta. La idea se repitió en mítines, se replicó en millones de tweets, programas de televisión, hasta convertirse en una especie de verdad acuñada y revelada. Y tenía el eco favorable de la inmensa mayoría, no es que fuera un mentiroso pertinaz, tenía el eco favorable de la mayoría. Y ya saben ustedes que cuando las mayorías engullen alguna fábula demagógica es arduo confrontarlas con cifras y argumentos y decir, oiga, esto no es cierto, no importa. Nosotros estamos convencidos de que eso es así. Y ha hablado de una invasión que no es o no se da en sentido literal. Lo que el presidente propone es una guerra cultural en el plano de las percepciones, que tiene, a mi juicio, tres grandes niveles que se deben atender. Uno, demográfico y racial, ya lo decía Paz Consuelo, y lo han reiterado algunos de los ponentes, esta percepción de declive del grupo blanco, diciendo estamos en minoría y cada vez tenemos otros grupos. Otra es francamente aporofóbica, cuando la secretaria de, o sea, odio a los pobres, cuando la secretaria de Seguridad se puso un chaleco y una gorrita, dijo que iba a barrer toda la basura de migrantes, la visión es claramente aporofóbica. No fue un hotel de 5 estrellas a buscar a los responsables de otras cosas, los pobres son un problema. Y el tercer elemento en el que me voy a centrar es la deterioradísima imagen de México. Ayer repetía el presidente, no nos respetan. O sea, México es un país irrespetuoso con ellos. Y bueno, pues cuando en la rotonda del Congreso protestó el cargo, Donald Trump decidió que su primer tema, de todos los asuntos que el planeta Tierra requiere, el primero era declarar eso. Y el asunto fue efectivamente recibido con un prolongado aplauso y la concurrencia se lo tributó de pie, como si fuese una especie de llamado a tomar la tierra prometida, y ahí tenía a su lado a los principales billonarios de la industria tecnológica, al establishment político, y él declaraba que el primero de sus objetivos era enfrentar con dureza a los desamparados que huyen de distintos países de América Latina, por razones económicas, políticas, ahora nos decía Laura, también de seguridad, en busca de una mejor vida. Nunca en los años que tengo, había visto una desproporción semejante en la jerarquización de un riesgo. Realmente estamos hablando de una jerarquización abusiva. Tampoco se había anunciado
Raúl conoce bien estos temas, una aplicación del poder nacional, por lo menos simbólicamente, tan extraordinariamente desproporcionada e inicua. Yo no sé si Teddy Roosevelt, a quien ahora se emula torpemente, que era amigo de proezas físicas, decían que domaba caballos y asesinaba tigres, aprobaría que todo el poder del coloso del norte se usara con tanto desparpajo contra familias de migrantes o aspirantes de refugio. Digo yo que la disonancia no puede ser más perturbadora y contrastante. ¿Somos amigos o enemigos de los Estados Unidos? ¿Somos sus socios o somos sus rivales? ¿Somos un vecino cercano o somos un vecino distante? Déjenme abordar primero el tema de la jerarquización del riesgo y la ubicación del mapa de México en el tema de las, digamos, preocupaciones norteamericanas. Y después terminaré con las percepciones. Nos dice mucho de las emociones que hoy dominan la conversación norteamericana, cada vez más parroquiana y cada vez más enfocada en sus temas internos, que sus responsabilidades como potencia global enfoquen el tema, digamos, de la migración y la frontera como el primero. Hablan de emergencia y hablan de invasión. La intersubjetividad, es decir, la forma en que nos vemos unos a otros, es contrastante y no ha parado de deteriorarse en los últimos años, sin que los sucesivos gobiernos de nuestro país hayan incorporado como prioridad construir una narrativa favorable de lo que México aporta a la región. Discurso repitiendo cada 6 meses que no somos colonia no resuelve absolutamente nada. La sociología de las relaciones internacionales se basa en aquello que Rosambalón, creo que con enorme tino, ha rescatado de la teoría clásica y que ha llamado las instituciones invisibles. Además de tratados, tenemos que explicar por qué cooperamos unos con otros, por qué tenemos el gusto de pertenecer a determinadas comunidades, por qué hay solidaridad con unas comunidades y repulsión a otros. Lo decía Paz Consuelo, la reacción esta de vamos contra los enemigos. Uno diría, oiga, pero yo soy su amigo, no vaya contra mí. Yo lo estoy ayudando a elaborar el proyecto de Norteamérica. Y sin embargo, la terca sociedad, o sea, esa percepción terca sigue viendo a México como un país distante, poco confiable, que no lo respeta. La confianza depende de la percepción de cercanía y propósito compartido. Hace falta hacerlo de manera disciplinada, es decir, explicar por qué somos importantes para ellos, profesional, constante y dirigida a audiencias específicas para cambiar estados de ánimos y alterar los tonos más estridentes de la demagogia trompista. No existe una proyección positiva del país, lo veremos en un momento más. No se han coordinado todos los recursos de diplomacia pública y mediática de manera por lo menos equivalente a la proyección de poder económico, lo decía Sil y creo que tiene razón, pero en lo simbólico no estamos presentes ahí, y también humanos que tenemos en los Estados Unidos. El articulador de la estrategia nacional se ha desentendido todos estos años de la arena de la comunicación en los Estados Unidos, y lo que no se puede, y aquí tenemos una distinguidísima exponente de nuestra diplomacia, es sobrecargar a las embajadas y a los consulados con todas las misiones habidas y por haber. Decir, oiga, pues pueden hacer muchas cosas, pero no pueden estar presentes en todos los frentes donde se comunican elementos positivos. Hay en el imaginario colectivo de los norteamericanos una demonización, una criminalización de la migración sin pruebas y aún contra las pruebas. Hace 8 años Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos con muchas promesas, pero el vector más eficiente de su efectivamente narrativa fue el antimexicanismo. Aquí en el CISAN todavía está en catálogo, publicamos un texto que es el de Orgullo y Prejuicios, explicando cómo efectivamente ese antimexicanismo no era una moda, venía formándose desde el Huntington y su narrativa nativista, se replicaba en medios de comunicación y políticamente empezó a verse como algo extraordinariamente eficiente. Al inicio decían las élites políticas de este país, no hombre, pues es un tema de campaña. El tema de campaña fue, primero ganó la candidatura y después la presidencia. Vean ustedes, si me ayudan con la siguiente gráfica,
cómo el antimexicanismo goza de cabal salud. Esto lo hicieron los de Banorte, que hicieron un gran trabajo. Donald Trump, en los últimos 2 trimestres de su campaña, las 2 últimas barras rojas, tuvo acentos antimexicanos. 85% de sus discursos era vamos contra México y vamos contra los migrantes. Y un cierre como el que tuvo, además de demonizar a todos los demás, pues efectivamente se explica por esta percepción de vamos contra los mexicanos como un elemento muy importante. Hablar en contra de México ha sido rentable en los Estados Unidos todos estos años, o sea, no es algo coyuntural y merecería, por tanto, un tratamiento consistente. No es cosa efímera o coyuntural, es una tendencia estructurada y estructurante. Es fuerte, modela conductas y percepciones. Es revelador que la emisión de los decretos que comentó Raúl Benítez, formalizando la emergencia, la jefa del Estado, doña Claudia Sheinbaum, haya dicho, son los mismos decretos de hace 6 años. O sea, el país está exactamente igual que hace 6 años, o por lo menos en la percepción norteamericana es aquí no hemos hecho nada, por tanto, pues tampoco hay por qué asustarnos. Nada ha cambiado en México. México invoca que los flujos migratorios se han reducido en un 75%. En 23, lo cual es cierto, pero no se han movido las percepciones de la comunidad norteamericana y la mayoría de ellos no, o sea, votó por una mayoría que no ha movido ni siquiera 1 milímetro su percepción. Yo creo que eso es muy revelador. Veamos algunos datos, pues me ayudan a pasar rápidamente para ir concluyendo las siguientes gráficas. Bueno, este es el Orgullo y Prejuicios, que les recomiendo particularmente a los estudiantes del seminario que hoy amablemente se movieron del salón aquí. Muchas gracias a todos. Le echaremos un vistazo a ese texto, porque no es una moda, no es algo que nos tome por sorpresa. Estas son las miradas de México y Estados Unidos, o sea, cómo nos miramos, las miradas favorables. Como ustedes ven, bueno, pues en estados la mirada de México va bajando dramáticamente, efectivamente, del 18 para acá, solo 37% de los norteamericanos. Esta es una historia de amor al revés, nosotros los vemos muy bien y ellos no nos quieren. Así son las historias de amor. Pero esto hay que cambiarlo, ¿no? Es decir, 61% de los mexicanos tienen una mirada favorable frente a cómo los norteamericanos que ven cómo se deteriora la posición de México en términos de lo que es su imagen. No me extiendo demasiado en el asunto. Hace unos días también Jorge Buendía publicó una encuesta en el Universal diciendo que la imagen de los Estados Unidos es buena en general. Vemos la siguiente, pero la de Trump es mala. La de Trump, la siguiente, por favor. El libro ya quedó claro que hay que leerlo, ¿no? Bueno, van para atrás, si nos vamos para adelante sería palpitante. Si vamos la otra, bueno, ahí está. Bueno, este es el conocimiento de Trump. Trump tiene pésima imagen, lo cual creo que no sorprende a nadie, pero si vemos la siguiente verán que el ánimo de los mexicanos es muy favorable a la integración. El 70% opina que un tratado en materia de seguridad sería fantástico y un 73%, ojo con esto, consideraría terrible que se cancelara el TEMEC. La integración entonces con Estados Unidos por nosotros es ampliamente valorada. Y bueno, pues si efectivamente la opinión pública dice esto, nuestras élites tienen claro que el código postal América del Norte es lo que más nos conviene y hay que seguir. No hay plan estratégico. Ahora el Plan México que presentó la jefa del Estado habla de cuidar esa integración como un elemento absolutamente fundamental. Cuando vemos la siguiente, por favor, la forma en que por grupos de edad, siguiente, por favor, nos ven en Estados Unidos, vemos que tenemos una oportunidad entre los jóvenes. Casi todos tienen mala imagen de nosotros. O sea, si te encuentras un blanco americano de más de 65 años, dile que eres bonaerense, pero no le digas que es mexicano. La imagen es muy mala. Entre jóvenes la tenemos dividida, que es la primera, y conforme avanzan en la edad va mal. Entre los blancos la imagen de México es 67% mala, y en general es mala, incluso hasta entre los hispanos, el 43% tiene una mala opinión de México. Y cuando esto ocurre, uno se tendría que preguntar ¿por qué no me quieren? O sea, ¿por qué razón no logro, digamos, activar esta sensación de
cercanía, si después de todo, como ya han dicho ahora, somos socios y dependemos en gran medida de ellos. La imagen de México, como les digo, es particularmente mala entre los blancos, y vemos la siguiente, por favor, naturalmente entre Partido Republicano. Es una muy mala imagen entre los republicanos, entre los demócratas se suaviza muchísimo la imagen, lo cual está efectivamente digamos, explicado por la lógica política. La imagen de México como un país dominado por cárteles se repite de manera incesante en actores políticos de la rama ejecutiva y legislativa y tiene amplia repercusión en medios y redes sociales. La crisis de fentanilo, también comentada ahora mismo en la mesa anterior, pues naturalmente activa las percepciones de los norteamericanos, y la trágica vida de la madre del hoy vicepresidente, ampliamente repetida. En vez de decir que la madre, pues por desgracia, había consumido eso, o que la madre era viciosa, como dirían en otros tiempos, no, las cárteles mexicanos que pusieron en manos de la señora y le arruinaron la vida. Dicen, no, bendito sea Dios, yo siempre culpo de mi peso al que me lleva la pizza a la casa y no a mis tendencias a extraer. O sea, es una evacuación de la responsabilidad, pero funciona, allá funciona. A mí no me creen eso de la pizza. El norteamericano promedio es una verdad absoluta que México es un país de cárteles. Además, es un país dominado por criminales. El caso de García Luna, que el gobierno de López Obrador creyó que era muy inteligente usar como un elemento para distanciarse de otros gobiernos, en la percepción norteamericana es, pues ese país, verdad jurídica, estaba dominado por un delincuente. Y sí, en la lógica de la 4T, Gutiérrez Rebollo, García Luna eran los malos del PRIAN, nosotros ya nos portamos bien, pues los señores de Kansas o de Wyoming no distinguen eso y dicen, si lo dice el presidente de México todos los días, ahí está su secretario condenado. Es un país dominado por delincuentes, y la verdad es que es una percepción que refuerza la titular de la DEA. Dice, nuestros dos enemigos principales son dos organizaciones mexicanas que seguimos rotulando, parte de nuestra torpeza es esa, como Jalisco y Sinaloa. O sea, que no haya duda que dos estados carismáticos mexicanos. Los colombianos han aprendido que hay que quitarle por lo menos el nombre de la ubicación geográfica para no quedar estigmatizados, igual que en su momento los sicilianos. Termino. Resulta absolutamente contraintuitivo que su primer socio comercial, además un país que los ayuda mucho en la lógica china, yo le reconozco mucho a los gobiernos de este país, que en el juego estratégico fundamental, igual que la zorra y el puercoespín entiende pocas cosas, pero hay unas que entiende muy bien, es yo tengo que estar cerca de Estados Unidos y distante de China. A diferencia de muchos países latinoamericanos que optaron por tener una mayor cercanía con China, México ha mandado el mensaje consistente de que queremos estar cerca de ellos. Toda esta lógica de sustitución de importaciones, que no sé bien a dónde va, es también la lógica de nosotros queremos seguir viviendo en el código postal América del Norte. Pues yo digo que nos deberían valorar un poco más, decir, oiga, pues es su socio, está con usted en las duras y en las maduras, y es verdad que tiene algunas, en este caso, falta de sintonía geoestratégica, pues es un buen socio, es un buen aliado y provee a nuestro mercado laboral de millones de personas que nos resuelven muchas cosas. Ya nos enseñó Laura esta interesantísima investigación. Termino. Aquí nos percatamos efectivamente, como dijo Lomnitz, de la transnacionalización y de la americanización, que aquí es tan enorme que ahora el té te lo proponen en onzas. Digo, señorita, esto de onzas, ¿desde cuándo lo importamos? Aquí teníamos otro sistema, pero ciertamente la forma de vivir americana se incorpora a nuestra vida. En cambio, la forma de vivir mexicana no se incorpora a la comunidad básica de los Estados Unidos. Lo hecho en México es simplemente inexistente. El señor que se sube a una camioneta Denali, que ahora le van a llamar McKinley por el cambio del presidente, pero las Denali o las Tacoma, decía la embajadora, él dice, ¿yo por qué tengo que suponer que esto no se fabrica en Seattle? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? No hay nada que diga que México está presente. No hay prácticamente marcas mexicanas, salvo las que se mueven
en el mercado efectivamente del recuerdo, y algunas otras, se dice con orgullo, piden coca mexicana, y nos parece que aquello ya es una contribución decisiva, lo es en alguna medida, o los jarritos, pero no hay prácticamente nada que le recuerde que lo hecho en México cambia su vida. El discurso del aguacate en el Super Bowl, cada año decimos lo mismo, dice, oiga, aparte del aguacate algo haremos, ¿no? No estamos presentes en su vida. Y lo mismo ocurre con la migración, donde hemos decidido por una decisión, una razón política, retirarla del plano estratégico de la discusión. Si se abre el tema de renegociar el TEMEC, como lo discutió ampliamente y con brillantez la embajadora Bárcena, a lo mejor México puede decir, oiga, yo quiero agregar también el tema migratorio. O sea, y aquí no nos movemos hasta que no reconozca que eso es central. Por supuesto, no me ilusiono, no va a ocurrir. Hemos decidido retirarlo de la gran aspiración nacional, a pesar de que debíamos tenerlo. En todo caso, darle un enorme relieve a la contribución mexicana. Queda pendiente, pues, y les juro que con esto me callo, perfilar una narrativa conceptual y política más objetiva y desplegarla en todos los canales, desde medios de comunicación hasta el sistema de entretenimiento. Estamos marcados como el país de los narcos y el país de los delincuentes. Se debe aquilatar el valor de los migrantes y lo que México aporta a la región. En el largo plazo hay que reforzar como política de Estado la imagen de México, reforzar la marca México en el imaginario colectivo, de manera que podamos añadir mexicanidad a nuestras exportaciones, reforzar la imagen del país, el buen ciudadano del mundo. La doctora Carabias nos daba muy buenas ideas de qué podríamos hacer para ser un país con reputación y no la de un país nacionalista, parroquiano y en el fondo así como antiamericano. Reforzar la idea de región, construir una línea narrativa de que la migración no es un problema sino una solución. México tiene muchas ventajas para su estrategia global. Necesitamos estar más cerca, en resumen, de la opinión pública norteamericana a través de diplomacia pública, medios de comunicación y conversaciones en las redes sociales. De otra manera, queridas, queridos colegas, los dos socios se seguirán viendo en espejos paralelos y las percepciones no mejorarán. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos mucho y terminamos esta mesa y este coloquio con la participación del doctor José Ramón Cosío, quien va a hablar del tema Agenda Jurídica México-Estados Unidos en los tiempos actuales. El doctor Cosío es miembro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente es miembro del Colegio Nacional desde 2014. Bienvenido. Gracias, Guadalupe. Muy buenas tardes a todos ustedes. Voy a aprovechar el tiempo, primero agradeciendo al doctor Lomelí su invitación y esta posibilidad de hacerlo, a Leonardo Curcio, que ha sido un magnífico compañero de viaje en esta ocasión y en Radio Fórmula, donde nos pueden escuchar todas las noches. También a mi querida compañera Lizano, a Susana, por estas oportunidad de estar aquí con nosotros y a todos los participantes. Yo creo que está clarísimo cuál es la situación que estamos viviendo en este momento. Claudio Lomnitz lo dijo muy bien, estamos viviendo un vuelco autoritario. Y cuando el autoritarismo se establece, el derecho sufre muchísimo. Y con ello las personas, las condiciones, las situaciones que están tratando de ser protegidas por el derecho. Esto a nadie le escapa. Yo creo que no es solo un problema de los Estados Unidos y de lo que está pasando con el derecho en los Estados Unidos, del otro lado, sino también lo que está pasando con el derecho de este lado y en la complementariedad en esa imagen de un lado u otro, de la muralla, de la cerca. Creo que este es un problema de una interrelación jurídica con enormes consecuencias, porque es muy difícil exigirle al otro lo que uno no está dispuesto a dar, o es muy difícil pedirle al otro que cumpla con ciertos estándares jurídicos cuando uno no los va a cumplir o los está destruyendo. Yo he escuchado con mucha atención lo que se ha dicho aquí, de verdad es que ha sido un seminario buenísimo, pero creo que hay un punto que debiéramos destacar, y si no me equivoco, la embajadora Bárcena lo dijo, no es solo Trump, es un conjunto de pensamientos. Yo me voy a centrar en lo que la Heritage Foundation ha establecido en su Agenda 25, les sugiero que la revisen, y es un renacimiento de valores. Yo creo que no es así,
pero que creen los estadounidenses que tuvieron a lo largo de su historia. Ellos están estableciendo 4 puntos: tenemos que recuperar a la familia, tenemos que establecer unas fronteras fuertes, tenemos que destruir a la administración, tenemos que volver a un autogobierno en este sentido, y también tenemos que encontrar las formas de hacer a los Estados Unidos grandes de nuevo. Yo creo que entonces vamos a tener un vuelco autoritario por una parte, otra parte, lo platicaba el otro día en un programa con Leonardo Curcio, una hegemonía brutal y a lo mejor una recuperación de aquello que se llamó históricamente zonas de influencia. Si esto es así, y el presidente Trump, no como presidente Trump, si fuera él solo, pues es una anécdota en la historia, es un proceso histórico de una enorme complejidad, de muchísimos actores que están construyendo. Ya se citó a Bannon, pero como él, están todos estos, esta imagen tan terrible de ver a toda la tecno-oligarquía o a la oligarquía tecnológica de nuestro tiempo, como pudieron haber estado los JP Morgan y los Carnegie y los Rockefeller en otra época, con todas aquellas caricaturas que se establecían. Hoy podrían ser exactamente las mismas, nada más cambiando acero o ferrocarriles o algunos otros de estos elementos por tecnologías, plataformas, etcétera. Pues me parece que es muy parecido eso, y de ahí la importancia de verlo establecido. Creo que lo dijo Raúl a McKinley. Creo que aquí hay un tema que es súper interesante, y es entonces qué papel tiene el derecho en todas estas cosas. El presidente Trump y todo lo que él representa genera un discurso. Ese discurso se hace acción política, y mucha de esa acción política se hace normas jurídicas. ¿Qué hacemos con esas normas jurídicas que se están estableciendo? ¿Vamos a tribunales internacionales? Muy poco posible. Vamos a ir como en el caso Avena, los vamos a demandar en la Corte de La Haya, vamos a obtener una resolución y después tener complicaciones. Es difícil. Los vamos a llevar a la Corte Interamericana, no forman parte del sistema. Los vamos a llevar a la Corte Penal Internacional, no forman parte del sistema. Los vamos a traer a litigar a México con los juicios de amparo y con el Poder Judicial de la Federación que tendremos en los próximos años, muy complicado. Vamos entonces o a esperar decisiones como la del caso Lionel, esta empresa canadiense, donde nos condenó vergonzosísimamente un tribunal internacional al decir que México no tenía un sistema de justicia y que era un sistema básicamente corrupto que había expropiado los activos de esta empresa canadiense. Muy complicado también. Entonces la pregunta es, ¿qué espacios nos quedan como derecho para actuar frente a una potencia o a un país que se quiere plantear o reelaborar como hegemónico, como autoritario y en estas condiciones? Y creo que los pocos espacios que nos quedan son actuar dentro de sus propios ámbitos normativos, tratando de recuperar los temas de lobby, y eso requiere mucho trabajo y mucho talento. Recuperar las cortes, las agencias administrativas, tengo muchas más dudas, porque precisamente las órdenes ejecutivas van contra las agencias administrativas, son decisiones contra su administración, pero creo que en la parte de los tribunales y de algunos gobernadores que están en esta posición para lograr estos mecanismos. Es decir, lo que quiero decir es difícil que en el derecho internacional podamos establecer un conjunto de defensas nacionales. Es difícil que en los tribunales mexicanos podamos establecer, que vamos a estar también escapándonos hacia los arbitrajes internacionales. Eso tiene un límite, son costosísimos, y llegará un día, me temo, en que la ejecutabilidad o la ejecución de esas decisiones sea compleja. Me parece que entonces el espacio que queda es jugar, no como pérdida de soberanía, no tiene nada que ver con esa retórica, jugar en los espacios normativos que ellos tienen en sus cortes, porque siguen teniendo buenos tribunales, no hablo de la Suprema Corte, sino en sus propios tribunales, con sus propias herramientas. Pero eso requiere un enorme talento, un programa, como aquí creo que todos lo hemos señalado, entender el sistema estadounidense, aprovechar los recursos humanos que tenemos nosotros en México para estos efectos, y eso sí pasa por un cambio de mentalidad interna muy importante. Litigar en los Estados Unidos no es subordinar la soberanía nacional. Utilizar al servicio exterior mexicano histórico no es una recuperación de una burocracia y de unos elefantes reumáticos que han estado ahí abandonados. Maltratar al servicio exterior y a las personas que tienen no es tampoco una forma de desprestigio
y no es una forma tampoco de recuperar un país pasado donde todos eran sinvergüenzas y ampones y simplemente se beneficiaban. Me parece que es una reelaboración muchísimo más compleja de entender cómo México tiene que poner sus posiciones jurídicas en los ámbitos específicos, y ojo, este es un mundo técnico, el del derecho, muy sofisticado, muy completo, muy caro por la forma en la que se litiga y se trabaja en los Estados Unidos, y eso sí requiere una perspectiva, ni siquiera creo que de mediano plazo, sino de largo plazo. Lo digo con el mayor respeto, estar inventando botones de pánico, estar pensando que se puede resolver esto con albergues generales, es decir, eso es una condición estrictamente defensiva. Hay una gran cantidad de ONGs en los Estados Unidos aliadas, las estamos revisando, las estamos viendo, nos estamos acercando o las estamos considerando parte de un imperialismo. Los reportes que se generan en México sobre las situaciones de Estados Unidos, ¿los vamos a utilizar o vamos a considerar también que estas organizaciones no gubernamentales son simples agentes del imperio que vienen a destruir a México? Es decir, aquí hay un problema central de comprensión de lo que ya se nos vino encima, no es que nos vaya a venir, ya se nos vino encima. Yo de verdad no encuentro otros espacios, y no es porque lo desee, porque estoy partiendo, como hace muchos años acontecía, y ustedes saben muchísimo más que yo, en una descripción de las relaciones internacionales a partir de un realismo político. Es decir, esos elementos del realismo político, de la Guerra Fría que ustedes conocen muy bien, creo que los tenemos que recuperar para decir cómo se juega con actores que, bien o mal, más allá de sus posibilidades, más allá de sus intereses, más allá de sus alcances, quieren recuperar una posición hegemónica. Y la posición hegemónica es, ya lo dijo Raúl ahora, lo han dicho todos muy bien, te pongo aranceles, te embargo, te declaro a tus compatriotas terroristas o personas vinculadas con el terrorista, empiezo a tener operaciones de extracción como aconteció con el señor Zambada, en fin, hay una gran cantidad de herramientas, o vamos a empezar a ver drones volar por el territorio nacional sin una invasión directa de destrucción de laboratorios o de personas o de agentes. Es decir, creo que viene una condición extraordinariamente complicada por la cantidad de herramientas con las que se cuenta desde la posición hegemónica. Entonces, si no aprendemos pronto y recuperamos una tradición, así sea discursiva, de los principios de no intervención, la posición de México, y si dejamos de utilizar tan selectivamente como estamos la solución pacífica, los principios generales de política exterior establecidos en la sección del presidente de Madrid, si no hacemos todo ese trabajo, no lo vamos a poder lograr. Y segundo, creo que eso también nos lleva a una condición interna, porque de eso es del otro lado, pero de este lado, ¿qué estamos haciendo para el fortalecimiento de nuestro orden jurídico? Señalo un tema que para mí es muy, muy importante. ¿De verdad vamos, ya sé que sí, pero la pregunta retórica, ¿de verdad vamos a ir a una elección de jueces popularmente en estas condiciones, con intervención de los cárteles, con intervención de los partidos políticos, con intervención de las empresas depredadoras de la economía nacional? Con eso vamos a tratar de enfrentar las condiciones y el diálogo. Cuando vengan los reproches, como lo decía ahora Leonardo, cuando es un cártel que tiene un nombre de un estado es importantísimo, excepcional, de una tradición histórica, o de otro que ocupa una parte muy importante del Pacífico mexicano, cuando les contestemos, sí, es que nosotros tenemos esos, pero también tienen estos jueces, pero también esta condición, es decir, el deterioro del orden jurídico interno, me parece que también nos juega enormemente en contra para poder plantear una posición frente a estos elementos externos. Entonces, creo que aquí sí se da esta condición. Termino con esto. El otro día, no sé por qué me vino a la cabeza la discusión que estábamos teniendo aquí cuando tuvimos la guerra del 47. Estábamos peleando en México, un excepcional mexicano, Manuel Crescencio Rejón, no pudo presentar en el acta cuando se estaba discutiendo el restablecimiento de la Federación Mexicana y el acta del 47, sus propuestas del juicio de amparo las presentó Mariano Otero. ¿Por qué no las presentó Rejón? Porque estaba siendo perseguido por sus enemigos políticos en México mientras estábamos discutiendo. Si ustedes leen, que lo publicó aquí en la Universidad Nacional, una traducción buenísima de Erika Pani y un prólogo de Pablo Mijangos,
un extracto de las memorias de Ulises Grant, cuando fue en la guerra de 47, que él está aquí como capitán. Decía Grant: a mí me daba mucha tristeza ver la condición en la que mandaba México a sus soldados. Describe una campaña en Monterrey, en Molino del Rey, anduvo en todas las batallas. Creo que eso nos está pasando, y lo digo sin dramatismo y sin exageración. Nos estamos peleando internamente. ¿Quién es fifí, quién no es fifí, quién es chairo, quién no es chairo, quién sube, quién apoya, quién dice, quién, una serie de tonterías, cuando estamos teniendo un problemón internacional que nos puede devastar la economía, nos puede regresar mucha gente y nos puede lastimar, no solo como país, porque es una abstracción, sino como comunidad, y nos puede dejar huellas grandísimas en todos estos asuntos. Ojalá que entendamos que lo que le estamos exigiendo a ellos como orden jurídico, seamos también nosotros capaces de tenerlo como orden jurídico. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Cosío y al doctor Curcio y a todos nuestros invitados, participantes de lujos en este coloquio. Gracias al público que presente aquí y gracias a todas las personas que nos han seguido a través de nuestras plataformas en el Universal, en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias.